control de los pensamientos, Señor Jesús. Toma el control, Padre de la gloria, de cada situación, mi Dios eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos todo, mi Dios. Háblanos por medio de tu Espíritu Santo, mi Dios eterno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Dice la palabra del Señor que en este pasaje habla acerca del discurso de despedida de Josué. Dice la palabra de Dios que Josué citó, reunió a todas las tribus de Israel en un lugar llamado Siquem. Y les comenzó a hablar y hacerles un recordatorio, podría decirse así, de todo lo que Dios había hecho con ellos. Comenzando desde Abraham, como Dios sacó a Abraham de su tierra y lo dirigió a un lugar e hizo pacto con Abraham. Desde Abraham, luego vino con Isaac, luego con Jacob, luego vino con José, Moisés, cómo sacó al pueblo de Egipto con Moisés. Estuvieron en el desierto, pero luego cruzaron ese Jordán. Luego cruzaron todo eso de la mano porque Moisés no pudo seguir con ellos, lamentablemente, pero tomó el mando Josué. Podemos ver que les hizo un recordatorio de cómo conquistaron tierras que Él les entregó en sus manos. Les hizo un recordatorio de cómo los había salvado Jehová de manos de enemigos, de otros países que querían someterlos a esclavitud, que querían acabar con ellos. Gloria a Dios. Les hizo un recordatorio a todas las tribus de Israel de todas las maravillas que había hecho Dios con ellos, de cómo la mano de Jehová había estado sobre ellos todos estos tiempos, de que nunca les había hecho falta nada, porque Dios se lo entregaba todo en sus manos. Les hizo un recordatorio de cómo Dios le entregaba todo sin tener ellos la necesidad de trabajar. Cómo les entregó, dice su palabra, les di la tierra por la cual nada trabajasteis. Se están comiendo de frutos de plantas que no sembraron. Están viviendo en ciudades que ustedes no construyeron. Dios le entregó al pueblo de Israel cosas sin que ellos hubieran puesto ni siquiera un granito. Todo Dios se lo dio tan fácil al pueblo de Israel. Amén, así es, aleluya. Si cuando estaban en el desierto tenían hambre, solo tenían que salir y encontraban el maná. Se cansaron de maná, Dios le mandó codornices. No le mandó cualquier carne, le mandó codornices. Unos pajaritos así pequeñitos. Que están ricos, por cierto, asados. Amén. Dios les mandó, hasta de eso se cansaron. Gloria a Dios. El pueblo de Israel desde siempre fue un pueblo malagradecido con Dios. Dios nos da muchas cosas. Y que nosotros somos el Israel espiritual muchas veces. Amén. Porque Dios nos da tantas cosas y nosotros somos malagradecidos con Dios. Renegamos de todo lo que Dios nos da. Amén, gloria a Dios. Y hay personas que desearían tener lo que nosotros tenemos. Amén. Muchas veces nos quejamos del plato de comida que tenemos en nuestra mesa cuando hay niños llorando porque no tienen ni un pedacito de pan Amén. que llevar a su mesa. Dice su palabra, y comenzó a hablarles y hacerles remembranza de cómo cuando ellos vivían en otras tierras, ellos tenían otros dioses, y cómo la misericordia de Jehová fue con ellos, que los sacó de ahí para que no tuvieran que servir a otros dioses, porque el plan de Dios siempre ha sido que su pueblo le sirva a Él. Amén, aleluya. Siempre ha elegido a Israel. Los sacó de Egipto para que dejara
convirtieran en siervos. Porque hay una diferencia entre ser esclavo y ser siervo. El esclavo te obligan, el siervo no. El siervo lo hace de corazón, porque le debe una lealtad a su amo. Porque su amo se encarga de él y él, para actuar recíprocamente, lo atiende. Hay una diferencia entre ser esclavo y ser siervo. Entonces, Jehová sacó al pueblo de Israel para que fuera siervo, para que le sirviera. Para Jehová hacerse cargo del pueblo de Israel y darles todo lo que ellos necesitaban. Pero lo único que pedía el Dios de su pueblo era que le sirvieran de verdad. Entonces Josué dice, ahora pues, temed a Jehová. Amén. La palabra temed muchos lo relacionan con tener un miedo profundo. Como cuando algo te asusta. Pero la palabra temed quiere decir en realidad respeto. Amén. Un respeto. El niño cuando está pequeño, muchas veces le tiene temor a un padre. Dependiendo de cómo se comporte el padre. Porque hay unos que son más juguetones y hay otros que son más serios. Pero cuando el niño ve que el papá que es serio lo regaña, el niño siente temor. Amén. Pero ese temor no es más que respeto. Amén, gloria a Dios. Sabes que si haces algo malo, tu papá te va a regañar. Y no vas a obtener cosas que tu papá te prometió si te portabas bien. Es una señal de respeto. Temed a Jehová. La palabra del Señor dice en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando tú tienes temor a Dios, cuando tú le guardas un respeto a Dios, que sabes que lo que estás haciendo está mal y a Dios no le agrada, tú te comienzas a convertir en sabio. Vas adquiriendo sabiduría. No, si yo hago esto, a Dios no le va a agradar. Amén. Y me voy a meter en problemas con Dios. Entonces, ya como que empiezas a pensar que no te conviene portarte mal. Amén. Comienzas a alcanzar sabiduría. Amén. Entonces, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad. El pastor muchas veces nos hablaba acerca de esa palabra integridad. La palabra íntegro, que quiere decir Completo. completo. Servidle a Jehová con integridad, de una manera completa, con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con todos tus sentimientos, con todo lo que eres tú. Amén. Servirle a Jehová y en verdad. O sea, que no solamente completo, sino que de verdad. Porque muchas veces decimos que le servimos a Dios y seguimos en lo mismo. Amén. Seguimos y seguimos y seguimos en lo mismo. Y Dios no quiere eso, hermanos. A Dios no le gustan las cosas a medias. No le gustan las cosas a medias, hermano. O eres de uno o eres de otro. Amén. Eso dice la palabra del Señor en Apocalipsis. En Apocalipsis, cuando le habló a una de las iglesias, le dijo: por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. A Dios no le gustan las personas tibias. A Dios no le gustan las personas que están con un pie adentro de la iglesia y con el otro afuera de la iglesia. Que con sus labios alaba al Señor y luego está maldiciendo allá afuera. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive. Que están aquí alzando las manos y luego allá sueltan la lengua en contra del hermano. Amén. Gloria a Dios. A Dios no le gustan las cosas a medias. Así es. Aleluya. O eres cristiano o eres del mundo. Amén. Pero no puedes estar a la mitad. Porque la palabra del Señor dice: temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río.
tenían una cantidad de dioses que tenían, Amén, aleluya, Cristo. las vive. cuales hacían ritos para ellos. Les daban ofrendas, hacían sacrificios, mataban animales, mataban a niños, mataban a todo, con tal de agradarle a la deidad a la cual ellos servían. Había el dios del dinero, el dios de no sé qué, el dios del fuego, el dios de no sé cuánto. Para todo tenían un dios, el dios, la diosa de la fertilidad, la diosa de acá. Tenían una cantidad de dioses antes. Pero también le servían a esos dioses y también querían servir a Jehová. El Dios habló a través de Josué y le dijo que a él, que se decidiera el pueblo a quién iban a servir. Porque a Dios, o le sirves a Dios, o le sirves a los otros. Amén, aleluya. O le sirves a Jehová, o le sirves a los otros dioses que antes adoraban vuestros padres. Aleluya, Cristo vive. Hoy en día no tenemos que esas cantidades de dioses, ¿verdad? Amén. Esas estatuas de piedra, de madera y de los demás. Pero hay cosas, hermano. Hay cosas, hay dioses a los cuales le servimos todavía. Hay personas que se obsesionan con el trabajo y por el trabajo olvidan a Dios. Amén, gloria a Dios. Hay personas que tienen artículos en sus casas, carros, que embellecen el carro y gastan fortunas en un carro. Y les cuesta soltar a la iglesia, Amén, gloria a Dios. en la obra, trabajar a Dios, en la obra de Dios. Hay cosas que nosotros las convertimos en nuestros dioses. Hay pecados que los convertimos en dioses también. Hay cosas que ocupan el lugar que Dios debería de tener en primer lugar en nuestras vidas. Hay cosas aún ahí entre el pueblo que ocupan un lugar que a Dios le corresponde, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan crecer, que no nos dejan salir adelante y servir a Dios de verdad. Porque cuando hay pecado en un lugar o en una vida, hay estancamiento. Amén. Cuando hay pecado ahí que no ha sido, ¿cómo se dice? Descubierto. No, que no ha sido confesado, porque la Biblia habla que nosotros, si le estamos fallando a Dios, debemos de confesar nuestra falta delante de Él, para que Él tenga misericordia de uno y nos perdone. Cuando hay pecados que no han sido confesados, ni sueñes con que tu oración va a llegar a Dios, porque ese pecado estorba. Amén, gloria a Dios. Porque ese pecado que está ahí no deja que tu oración llegue allá. Entonces, cuando hay pecado, hay estancamiento. Y el pueblo de Israel tenía el pecado de la idolatría en ellos. Tenía el pecado de que no se decidían, querían estar sirviendo a dos partes. A los dioses por lo que ellos lo conocían como algo que le enseñaron sus padres. Era algo que estaba arraigado ahí en ellos. Porque fue lo que le enseñaron sus padres. Y servir a Dios porque sabían que de Dios proveía todo lo que ellos tenían. Pero la palabra del Señor dice que no puedes servir a dos señores. Amén. No se puede agradar a Dios si está en pecado. No se puede. Amén, gloria a Dios. La Biblia dice que de una fuente no pueden salir dos aguas. No puede salir agua dulce y no puede salir agua amarga. Amén. Amén. Intenta subirte tú en dos caballos a ver si no te matas. Amén. Amén, gloria a Dios. No se puede. No se puede agradar a Dios y agradar al mundo. Amén. La palabra del Señor dice que cuando buscamos cómo agradar al mundo nos constituimos enemigos de Dios. Así es, aleluya. Porque a Dios no le agrada el pecado. No le agrada. Entonces dice la palabra del Señor: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quienes vas a servir. Y esta palabra, hermanos, es para nosotros hoy día. Amén, gloria a Dios. Y no nos enojemos porque Dios nos esté hablando. Más bien sintamos el amor de Dios a través de esta palabra. Porque Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Dios está advirtiendo en esta mañana: si no me servís a mí, elegí a quién servís, pero no vas a estar en los dos caminos. Amén. Amén, gloria a Dios. O me sirven a mí,
o ya al mundo. Amén, amén. Pero Dios ya no quiere personas tibias aquí. Qué duro debe ser que Jehová te vomite de su boca. Una expresión que quiere decir que le das asco. Amén. Gloria a Dios. Que después de todo lo que Dios te ha dado salud, te ha dado familia, te ha dado la vida, te ha salvado de innumerables enfermedades, te ha salvado de la muerte, de accidentes, te ha salvado de un montón de cosas. Te da la comida diaria, te da un hogar, tienes un techo donde vives, tienes una cama donde recostarte, y hay muchas personas en otras ciudades que duermen bajo puentes, no tienen ni una cobija. Te ha guardado de la policía, te ha guardado, tienes un trabajo, tienes esto, tienes lo otro. Jehová te ha dado muchas cosas. Y es terrible que por no querer dejar, abandonar un placer, te pierdas. Santo. O le provoques asco a Dios. Amén. Gloria Que Dios a se arrepienta de decir, no sé para qué la creé. No sé para qué le di la vida. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Decídete en esta mañana, pueblo, a quién le vas a servir. Porque la palabra del Señor dice en unos versículos adelante que si el pueblo se apartaba de Jehová y decidía volver a hacer lo malo, decidía volver al pecado, decidía seguir en el pecado, Jehová se iba a volver contra ellos. Amén. Porque cuando no le sirves a Dios, como dije, cuando buscas cómo seguir en pecado, Dios se vuelve contra ti. Amén. Te constituyes enemigo de Dios. Gloria a Dios. Tenemos que decidir. Los tiempos están difíciles. Los tiempos están duros. Amén. Hay pruebas, hay dificultades. Pero tenemos que seguir adelante, teniendo la confianza de que Dios va a actuar. Amén. Aleluya. Teniendo la confianza de que Dios es quien nos va a recompensar el día de mañana. Pero tenemos que decidirnos si le servimos a Él o seguimos patinando en el vómito. Aleluya. Santo. Porque la palabra del Señor dice que cuando la persona, después de que es rescatada por Dios y vuelve al pecado, es como el perro que vuelve al vómito. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Después de que Dios te saca de la puercada en la que estabas y vuelves a lo mismo. Después de que Jehová te limpió, vuelves a ensuciarte. Es una ingratitud a Dios. Y muchas veces nosotros decimos, ay, ese pueblo de Israel era, ay, si yo hubiera estado ahí, si usted hubiera estado ahí, hubiera sido lo mismo. También hubiera sido malagradecido con Dios. Lo somos ahorita mucho más en ese tiempo. Ahorita que tenemos más facilidades producto de la tecnología, que ya no nos cuesta casi nada. Antes tenían que hacer todo, era el trabajo difícil. Amén. Si ahora seguimos siendo malagradecidos con Dios, imagínate viviendo antes, que te costaba más obtener las cosas, Amén. hubiera sido lo mismo. Decidámonos el día de hoy a quién le servimos de verdad. Amén. Gloria a Dios. Y si nos decidimos por Jehová, debe ser como dice su palabra, completo, en verdad y con temor, con respeto, con todo tu ser y sin falsedades. Es lo único que Dios nos pide de nosotros. Pero decía Josué, si ustedes se llegan a apartar, yo no. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Y es una promesa para el que se dispone a servirle a Jehová de corazón. Que sabes que no solamente tú vas a servir a Jehová,
sino que es una promesa para tus hijos, para toda tu familia, Amén. para Gloria a toda Dios. tu casa. Es una promesa. Es una promesa de que la semilla de Dios va a esparcirse en toda tu generación. Que la promesa de Jehová va a esparcirse en tus hijos. Que no importa por dónde ellos anden. Que no importa en la situación que ellos estén. Sabes y tienes la certeza de que si tú le sirves a Jehová de corazón, un día toda tu familia va a estar en los caminos de Dios. Amén. Mi casa y yo serviremos a Jehová. No dice servimos a Jehová, dice serviremos a Jehová. Es una palabra que representa el futuro. Amén. Gloria a Dios. Es una palabra a futuro. Serviremos a Jehová. Pero tenemos que decidirnos a quién vamos a servir a partir de hoy. Antes de que Dios emita un juicio, primero Él busca en su misericordia, porque Dios es un Dios misericordioso, que a pesar de todas las cosas, todavía muestra su amor, advirtiéndonos antes de que Dios traiga juicio sobre esta casa. Decidámonos a quién verdaderamente vamos a servir. Si a Jehová o vamos a continuar en lo mismo. Pongámonos de pie, vamos a orar. Amado Dios que estás en los cielos, Señor Jesucristo, gracias Padre de la gloria por tu palabra, mi Dios.